El Chavo nunca había sido un niño. No en el sentido de la despreocupación, al menos. Su sonrisa, la que mostraba al recibir un poco de jamón o al esquivar un golpe de Don Ramón, era una mueca aprendida, un reflejo condicionado por la supervivencia. Vivía en un barril, pero su verdadero hogar era el eco de la injusticia. La vecindad no era un lugar de comedia, sino un purgatorio de ladrillos desmoronados. Para los adultos, el Chavo era la plaga, el chivo expiatorio conveniente. Tenía que ser el Chavo. Gritaba doña Florinda, incluso antes de ver si el plato de comida que se le había caído al suelo por accidente era suyo o no. Y, por supuesto, venía el infaltable manotazo. No eran cachetadas de corrección. Eran descargas eléctricas de desprecio. La manía de la Chilindrina de acusarlo falsamente, la glotonería egoísta de Kiko que nunca compartía un trozo de pastel y la mano firme y rápida de Don Ramón que lo hacía levitar de dolor, eran el pan de cada día, más constantes que la promesa incumplida de un sándwich de jamón. En las noches, acurrucado en el frío de su barril, el Chavo no lloraba. El llanto era un lujo que requería energía, y él solo tenía el suficiente para sobrevivir al día siguiente. En cambio, sentía el frío mordiendo su piel, la soledad mordiendo su alma, y un insoportable peso sobre su pecho. Era el peso de ser el error de la vecindad. El peso de 1.000.000 de acusaciones injustas. El peso de tener hambre sin remedio. Una tarde, mientras barría el patio con un palo para ganarse unos centavos, que señor Barriga le descontaría inmediatamente de una renta inexistente, vio un colibrí. El pequeño pájaro se posó en la reja, vibrando con una vitalidad ajena a ese lugar. El Chavo se detuvo y sonrió, una sonrisa genuina. Por un instante, el colibrí lo miró, y en esa mirada fugaz, el Chavo sintió que alguien, algo, lo veía sin juzgarlo. Don Ramón salió, furioso. Había encontrado un zapato roto en el techo. Ya te dije, Chavo, deja de tirar porquerías. Pagarás por esto con trabajo. El Chavo abrió la mano. En ella no había una resortera, solo un trozo de alambre oxidado que había estado enderezando. Pero ya no importaba. Don Ramón, sin preguntar, sin mirar, le propinó un golpe tan fuerte que lo derribó contra la pared. El golpe no dolió tanto como el instante en que miró de nuevo a la reja. El colibrí había volado, asustado por el ruido. En ese momento, la esperanza, esa pequeña ave que había intentado anidar en su corazón, se fue volando también. El Chavo se levantó, no para jugar, sino para ir al rincón más oscuro, donde la luz del sol no se atrevía a entrar, y se sentó. Su mente, habitualmente llena de planes tontos y juegos inocentes, se quedó extrañamente en silencio. Por primera vez, entendió que el problema no era que hiciera travesuras. El problema era que existía. La desesperación rara vez llega con estruendo. Lo hace con la cadencia monótona de la rutina. Para el Chavo, esta rutina se rompió cuando un hombre, un arquitecto solitario que trabajaba en la zona, visitó la vecindad. El hombre, conmovido por la precaria vida del niño, hizo una oferta formal. Quería adoptarlo. Por un día, la atmósfera en el patio fue diferente. Señor Barriga, por primera vez, le habló con una sonrisa que no era forzada. Doña Florinda, con los labios tensos, le sirvió una taza de café, sin la torta de jamón, claro, pero era un avance. Incluso Kiko parecía menos inclinado a lloriquear. El arquitecto regresaría a la mañana siguiente para firmar los documentos con el dueño de la vecindad y llevarse el Chavo a una nueva vida. Una habitación propia, comida caliente, y la promesa de no ser golpeado ni acusado. Esa noche, el Chavo soñó con un sándwich de jamón tan grande que nunca se terminaría, con una mesa donde podía sentarse y comer sin apuro, y con una ventana por donde ver el colibrí sin ser molestado. Al amanecer, la Chilindrina lo despertó llorando. Chavo, Chavo. Mi muñeca se rompió, mira, Kiko le cortó el pelo. Kiko, aterrorizado por la inminente bofetada de mamá, gritó. Mentira. Fue el Chavo. La agarró para hacerle un nuevo peinado y se le cayeron los ojos. Don Ramón, que había estado afeitándose, dejó la navaja, sabiendo lo que venía.
El chavo, con el corazón encogido, apenas pudo decir: yo no fui. En ese instante, doña Florinda, radiante en su bata y rulos, salió para saludar al arquitecto que llegaba. El chavo vio al hombre sonreír, vio cómo se acercaba con un maletín, y vio cómo, justo antes de cruzar la puerta, doña Florinda se interpuso. Mire, señor arquitecto. Mire lo que hizo este mocoso. Rompió la muñeca de mi tesoro. Es un vándalo sin remedio, un parásito que trae la desgracia a esta vecindad. El chavo intentó explicar, pero Kiko y la Chilindrina lloraban en un dueto perfectamente sincronizado. El arquitecto, un hombre de orden y pulcritud, miró el escándalo, miró al chavo, sucio y tembloroso por el miedo y la emoción, y sintió un escalofrío. Vio lo que la vecindad quería que viera. No a un niño, sino a la encarnación del problema. Lo lamento, señora, dijo el arquitecto, cerrando el maletín. Creo que me he equivocado. Este ambiente parece demasiado problemático. Se dio la vuelta y se fue. El chavo se quedó quieto, sintiendo que no solo se había ido la esperanza, sino que la habían arrancado de su pecho. El golpe que le dio don Ramón después fue solo el eco sordo de un dolor mucho más grande. Esa noche, el chavo no volvió al barril. Se sentó bajo la escalera, mirando la luna a través del techo roto, y sintió la primera punzada de una idea. Si no podía ser salvado, y si solo causaba desgracia, quizás la solución era dejar de ser un problema. La noche se cernía sobre la vecindad como un sudario gris y húmedo. Era el preludio de un frente frío que traería la lluvia más helada del año. El chavo llevaba todo el día con escalofríos. Había intentado esconderse de la Chilindrina, quien se había empeñado en untarle mermelada en el pelo, alegando que el chavo merece ser dulce. Al huir, había tropezado con la cubeta de agua de don Ramón, que había salido disparada directo a la ventana del señor Barriga, destrozándola. La represalia fue total. Señor Barriga, harto de los costos de reparación, no lo golpeó, sino que lo sentenció. Esta noche, duermes fuera de la vecindad, chavo. En el quicio. Mañana, si sigues vivo, hablaremos. La Chilindrina se rió. Don Ramón asintió, sintiendo que era un castigo justo. Doña Florinda y Kiko ni siquiera se molestaron en salir a mirar. El chavo se acurrucó en el frío y húmedo quicio, al pie de la puerta principal, que era el único lugar que ofrecía un mínimo resguardo del viento que comenzaba a aullar. La lluvia llegó minutos después, primero con gotas tímidas, luego con un torrente gélido que empapó su delgada camiseta a rayas. Temblaba sin control. Su cuerpo ardía por la fiebre incipiente, y cada respiración era un dolor agudo en su pecho. Llamó, débilmente. Don Ramón, por favor. Tengo mucho frío. Silencio. Doña Florinda, por favor, solo un trapo para secarme. Solo se escuchó el llanto lastimero de la Chilindrina, quejándose de que no le gustaba el sabor de la cena. El chavo se dio cuenta de algo terrible. No solo lo castigaban, sino que eran indiferentes a su sufrimiento físico. Podría morir allí mismo, de frío o de enfermedad, y ellos lo verían como un problema resuelto, no como una tragedia. En medio de su delirio febril, su mente vagó por los recuerdos. Recordó el día que encontró el barril. Lo vio como el objeto que definía su vida. Un contenedor de basura con un agujero. Un objeto para ser pateado, un escondite temporal, un lugar sin dignidad. Pero también recordó algo más. Bajo la tarima de su barril, había un hueco que la humedad había corroído. Un día, al buscar una moneda que se le había caído, sintió un objeto duro. Era un pequeño frasco de vidrio, con un líquido oscuro en el interior y una etiqueta borrosa. Veneno para plagas. Nunca le había prestado atención. Era solo una reliquia de la suciedad de la vecindad. Pero esa noche, con el agua escurriendo por su frente y el frío helándole los huesos, la etiqueta pareció encenderse en su mente. Si él era una plaga, ¿por qué no usar el veneno que estaba destinado a las plagas? La idea no le dio miedo, le dio una paz profunda. Una calma que nunca había sentido. No era un escape, sino la aceptación de su rol. Si todo lo que hacía era estorbar, si su existencia solo traía dolor a los demás, y más importante, a sí mismo, entonces su última travesura debía ser la más grande. Desaparecer por completo.
La decisión fue tomada no por un arrebato de ira, sino por la lógica fría de un niño agotado. El chavo despertó al día siguiente. No estaba muerto, pero se sentía cerca. El sol, aunque frío, lo secó lentamente. Señor Barriga, viendo el cuerpo encogido en el quicio, le gruñó una reprimenda y le permitió entrar, no por piedad, sino para evitar que muriera en su propiedad. Ese día, el chavo llevó a cabo la preparación. Ya no jugaba. Ya no pedía comida. Sus ojos, normalmente tan brillantes y expresivos, estaban opacos, como dos ventanas cubiertas de polvo. Lo primero que hizo fue buscar el frasco. Estaba donde lo recordaba, bajo el barril. El líquido era denso y olía débilmente a almendras amargas, un aroma que le recordó vagamente a algo que su abuela le había dado una vez. Luego vino la repartición de sus tesoros. Encontró a la Chilindrina sentada en la fuente, jugando con una canica. El chavo sacó de su bolsillo la única moneda que tenía. 20 centavos. Chilindrina, dijo con una voz extrañamente formal. Toma. Cómprate una paleta, ¿no me la debes, eh? La niña, que esperaba una broma o un ardid para robarle la canica, lo miró confundida. Estás muy raro, chavo. ¿Qué hiciste ahora? Nada, contestó. Solo quiero que la tengas. Se dio la vuelta y se fue, dejando a la Chilindrina con la moneda en la mano, un acto de generosidad inaudito que la dejó momentáneamente muda. Encontró a Kiko en el patio, dándole cuerda a su carro de carreras. El chavo tenía un viejo cómic del hombre araña, roto y descolorido, su posesión más preciada. Kiko, dijo. Toma. Te lo regalo. Kiko lo agarró, inspeccionándolo con desconfianza. ¿Está roto? ¿Qué le falta? Nada. Está completo. El chavo se quedó quieto, esperando una última burla, pero no llegó. Kiko, incapaz de entenderle un regalo sin motivo, solo refunfuñó y se alejó con el cómic, sin decir gracias. Finalmente, fue a don Ramón. El chavo se acercó lentamente a su puerta. Don Ramón, dijo. Quiero pedirle, que me pegue por adelantado. Don Ramón lo miró con el ceño fruncido. ¿Qué dices, chavo? ¿Estás loco? Sí. Es que mañana voy a hacer una travesura muy grande, la más grande de todas. Y sé que me va a pegar, y va a doler mucho. Así que, si me pega hoy, ya no me dolerá mañana. Don Ramón sintió una punzada de incomodidad. El chavo estaba demasiado serio. No, chavo. Mejor me esperas. Cuando la hagas, te la cobro al doble. El chavo asintió lentamente. Está bien, don Ramón. Gracias. En realidad, don Ramón le acababa de dar permiso para la única cosa que le quedaba. El perdón. No haría la travesura. Solo desaparecería. Y si, al desaparecer, ya no le debían un golpe, se iría en paz. Al caer la noche, el chavo se sentó en el barril. Sacó el frasco. Miró el líquido oscuro. No sintió miedo. Solo sintió una enorme, inmensa fatiga. La fatiga de tener que existir un día más en ese mundo. El último acto del chavo no fue melodramático. Fue simple y silencioso. Lo hizo con la misma resignación con la que aceptaba un golpe o una noche sin cenar. Ya era medianoche. Las luces de los apartamentos estaban apagadas, y solo la luna proyectaba sombras alargadas en el patio. El chavo se sentó en el suelo de tierra, junto a la boca abierta de su barril. Miró la reja, imaginando de nuevo el colibrí. Se preguntó si las aves que vivían libres eran felices. Sacó una hoja de papel arrugada y un lápiz de cera, herramientas que había guardado de doña Clotilde, quien alguna vez, en un efímero ataque de piedad, había intentado enseñarle a escribir. Con una caligrafía temblorosa, escribió la única nota que se le ocurrió. No era una carta de rencor o acusación, sino una simple disculpa. Perdón por la torta de jamón. Josie la vi, la dobló con cuidado y la deslizó bajo la puerta de don Ramón, el único que, a pesar de los golpes, ocasionalmente le daba un poco de pan. Luego, se levantó. Abrió el frasco del veneno para plagas. El olor a almendras amargas era más fuerte ahora, penetrante. Nunca había bebido nada que no fueran jugos artificiales o agua del grifo, pero sabía que este sorbo sería el último. No pensó en doña Florinda, ni en Kiko, ni en señor Barriga. Pensó en Popis,
que era la única que nunca lo había golpeado. Pensó en Jaimito, el cartero, que siempre le decía que no tengo prisa, una frase que el chavo ahora entendía como la necesidad de detener el tiempo. El chavo alzó el frasco. Bebió el líquido de un trago. Era áspero, amargo, y le quemó la garganta. Cayó de rodillas junto al barril. Sintió un dolor agudo y repentino, un dolor que eclipsó todos los golpes y el hambre que había sentido. El proceso fue rápido, y en pocos minutos, el chavo dejó de moverse. Su cuerpo quedó enroscado, una figura diminuta y patética junto a la boca del barril. En el frío silencio de la noche, su pequeña vida se disolvió en la humedad y la tierra. Lo más terrible no fue el dolor, sino la indiferencia con que el mundo aceptó su partida. El viento siguió soplando, la luna siguió brillando. La vecindad siguió existiendo sin él, sin notar que el problema que tanto despreciaban, el eco de su propia crueldad, había sido silenciado para siempre. A las 5 de la mañana, un pequeño gato se acercó al cuerpo. Olfateó, maulló una vez, y se alejó con un escalofrío. El Chavo del 8 se había convertido en otra de las sombras perpetuas de la vecindad. La mañana llegó con una anormalidad palpable. La luz del sol se sentía extrañamente pesada sobre la vecindad. El primer indicio de que algo andaba mal fue la ausencia de ruido. Don Ramón fue el primero en salir, buscando a quien culpar por el dolor de cabeza que le había dejado la borrachera de anoche. Abrió la puerta, listo para gritar su habitual: «Chavo, si no te callas, te voy a dar una patada». Pero no hubo necesidad. No había ruido. El barril estaba allí, pero el Chavo no estaba en su cima, ni corriendo, ni jugando. Yacía en el suelo de tierra, justo al lado. Don Ramón tardó un momento en registrarlo. «Chavo, hazte el muerto en otra parte», gritó, con la voz aún áspera. Lo pateó suavemente con la punta del pie, esperando el brinco. No hubo respuesta. Don Ramón se inclinó. Vio la piel inusualmente pálida, los ojos ligeramente abiertos y vidriosos, fijos en un punto en el cielo, y el rastro de espuma seca cerca de su boca. Don Ramón, por primera vez en años, no sintió ira. Sintió un frío que no tenía nada que ver con el clima. «Florinda. Chilindrina. Kiko. Vengan acá, rápido». Su voz no era un grito, era un murmullo de terror. Los demás salieron. Doña Florinda, al ver el cuerpo, se llevó las manos a la boca, pero no por pena, sino por repulsión. Kiko se quedó paralizado, su labio inferior temblando. Señor Barriga llegó en ese instante, buscando el pago del mes. Al ver la escena, su gordura pareció encogerse. «¿Qué pasó aquí?», preguntó con un susurro. Se murió», balbuceó don Ramón, retrocediendo hacia su puerta. La Chilindrina, que había estado a punto de reírse de lo que parecía un nuevo juego del Chavo, vio la expresión de su padre. Se acercó. Vio la nota que don Ramón no había notado, que el viento había deslizado hacia la cara de Chavo. «Perdón por la torta de jamón». Yo sí la vi en ese momento, la comedia se detuvo. La risa se convirtió en ceniza. Lo que vino después fue un frenesí. La policía, las preguntas, los murmullos. La conclusión oficial fue muerte por ingestión de veneno de ratas, un desafortunado accidente de un niño de la calle. Pero en el interior de la vecindad, la verdad gritaba. Ellos sabían que no había sido un accidente. Había sido el resultado de una condena lenta y colectiva. Y al limpiar el lugar donde yacía el cuerpo del Chavo, notaron algo espantoso. El rastro oscuro no desaparecía. Era una mancha húmeda y aceitosa que se rehusaba a irse, incrustada en la tierra. La mancha de la culpa. El funeral fue un evento sombrío y pequeño. Los personajes de la vecindad, por primera vez, sintieron vergüenza de sí mismos, pero esta vergüenza se manifestaba como rabia mutua. «Todo fue por tu culpa, don Ramón. Tantas veces lo golpeaste», le gritaba doña Florinda, sus ojos inyectados en sangre. «No es mi culpa, fue culpa de tu hijo que siempre lo acusaba». Devolvía a don Ramón, temblando. Pero el Chavo no necesitaba que se culparan entre sí. Su tormento era ahora mucho más íntimo. Era la recompensa ciega, personalizada, por los años de crueldad. Don Ramón. El tormento de don Ramón era físico. Constantemente, sentía una picazón insoportable en las manos.
La misma mano que había usado para golpear al chavo ahora le dolía y se quemaba. Por las noches, despertaba sobresaltado por el sonido de un golpe seco, como el de una madera hueca siendo golpeada, seguido por una risa ahogada. Cuando cerraba los ojos, veía, no al chavo llorando, sino al colibrí de la reja, mirándolo con un ojo frío y acusador. Y el golpe fantasma en su nuca, aquel que había negado el día anterior, ahora se repetía, una y otra vez, un chipote invisible que lo obligaba a bajar la cabeza en señal de culpa. Doña Florinda y Kiko. El tormento de Doña Florinda era la privación. El aroma de su café y su torta de jamón había desaparecido. El aire olía permanentemente a sudor rancio y miseria. Su tesoro, Kiko, había enmudecido. Ya no lloraba ni reía. Solo miraba fijamente el barril vacío. Kiko había enterrado su cómic regalado, pero en las noches, oía un suave pipipití. Justo fuera de su ventana. Corría a ver, y solo encontraba tierra removida y la certeza de que el chavo ya no jugaría con él. Doña Florinda intentó pegarle a Kiko para que reaccionara, pero su mano se paralizó en el aire, como si una fuerza invisible la detuviera, protegiendo al niño que no era el suyo. Señor Barriga. Su tormento era la avaricia. Cada vez que intentaba cobrar el alquiler, veía la mancha en el suelo, que parecía haber crecido. El dinero que ganaba se sentía pegajoso, sucio. Una noche, contó sus ganancias y notó que le faltaban 20 centavos. Buscó y buscó, pero el dinero no estaba. En cambio, encontró un viejo papel arrugado bajo su almohada con la letra temblorosa del chavo. Mejor págueme la luz. No la necesito. El chavo había saldado su deuda al desaparecer, y la deuda que dejó el señor Barriga era impagable. La risa silenciosa del chavo se había quedado grabada en el aire, y ahora solo podía oírla cuando intentaba sumar sus ganancias. Los meses pasaron. El chavo no había muerto. Se había transformado en la atmósfera. El aire se hizo más denso, el sol más débil. El verdín crecía más rápido en las paredes, y las grietas en el cemento parecían dibujar figuras tristes. La gente de la vecindad ya no podía vivir junta, pero tampoco podían irse. Don Ramón fue el primero en ceder. Incapaz de dormir por los golpes fantasma, su mano siempre temblorosa, se volvió un ermitaño. Dejó de salir y se sentaba en su silla, mirando la puerta. Dejó de deber la renta, pero señor Barriga no quería acercarse a su puerta, no fuera a contagiarse de la culpa. Un día, la puerta de don Ramón amaneció entreabierta. Adentro, solo estaba su sombrero de paja, apoyado en la cama. Él había desaparecido. No había huido. Se había desvanecido, consumido por la vergüenza y el miedo. Doña Florinda se obsesionó con la limpieza, tratando desesperadamente de eliminar el hedor a almendras amargas que ahora impregnaba su casa, pero cada vez que barría, el cepillo arrastraba el sonido de un pipipirí. Lúgubre y constante. Kiko, aún mudo, comenzó a arrojar sus juguetes al barril vacío, uno por uno, como ofrendas a un dios silente. La chilindrina, la única que había leído la nota, enloqueció lentamente. Intentaba revivir el recuerdo de su amigo, pero solo podía recordar su propia mezquindad. Se sentaba en la reja, mirando el cielo y esperando que el colibrí volviera. Un día, al ver su reflejo en la ventana, se cortó el cabello con tijeras, tratando de imitar la calvicie del chavo. Luego, simplemente se sentó en el suelo y se puso a llorar, un llanto seco y sin lágrimas, la única melodía que resonaba en el patio. Señor Barriga intentó vender la vecindad. Trajo a compradores, pero al entrar, los posibles inquilinos sentían la pesadez, veían la mancha indeleble de color oscuro junto al barril y escuchaban el suave eco de una risa de niño que nunca se reía con alegría. Nadie quería comprar un lugar que se sentía como un sepulcro colectivo. La vecindad se declaró inhabitable. El tiempo se detuvo. El patio quedó vacío. El barril, que una vez fue el refugio del niño, se convirtió en el monumento al horror. Nadie lo movió. Nadie se atrevió a tocarlo. Si uno pasa por esa calle en una noche de niebla, puede ver la vecindad. El silencio no es la ausencia de sonido, es la presencia del otro. El viento no sopla, sino que silba una canción infantil triste. Y si uno se acerca lo suficiente al viejo barril, puede escuchar un susurro que no es de rencor, sino de resignación.
Es el susurro de la verdad, que dice: ustedes me echaron, y ahora yo soy la única cosa que queda en su vida. Y en el centro de ese silencio, la mancha oscura en el suelo nunca se seca. Permanece como la huella de la crueldad, un recordatorio eterno de que la mayor tragedia no fue la muerte del chavo, sino la vida que le obligaron a llevar. La vecindad nunca volvió a ser cómica. Solo quedó el eco de una pelota que nunca rebota y una risa que nunca volverá a sonar.